Eres una bailarina en el casino Agua Caliente en Tijuana. Te enamoras perdidamente de un apostador extranjero y él se enamora de ti. Pero te gana la codicia y decides robarle una gran suma de dinero. Entierras tu botín en algún punto del casino. Cuando te descubre, te niegas a decirle dónde lo enterraste. Te decapita. Tiempo después, construyen una escuela en el casino. Hay historias de que varios estudiantes te han visto bailar y elevarte por los aires en días lluviosos, sin cabeza. Contexto. Todo que haya estudiado en la Lázaro conoce la historia de la faraona de Caliente. Se dice que esta fue una bailarina muy hermosa y famosa durante el apogeo del casino que se enamoró locamente de un apostador extranjero, mismo que le prometió sacarla de allí cuando tuviese mucho dinero. Sin embargo, luego de que el apostador obtuviera una fuerte suma de dinero, la faraona se lo robó y lo enterró en algún punto del casino. Cuando el apostador se enteró de lo que ella había hecho, este se enfureció tanto que la decapitó cuando no le dijo dónde había guardado su tesoro. Desde entonces, muchos estudiantes de la Lázaro afirman que la bailarina sin cabeza baila por las noches lluviosas en la punta de la torre que se encuentra dentro de la escuela. Yo fui estudiante de esta escuela, y en los 3 años que ahí estudié nunca llegué a verla, pero una ex compañera asegura haber visto lo que parecía una mujer en la torre minarete. Hoy es un gran día, el ser humano ha descubierto la inmortalidad. Descubres que la inmortalidad no es tan buena, todos tus amigos, familiares y mascotas han desaparecido a lo largo del tiempo, te sientes muy solo. Observas con tus propios ojos, cómo el hombre deteriora el planeta gracias a la inmortalidad, el calentamiento global, la sobrepoblación y la expansión del dominio del hombre. Al final de todo no te sientes vivo, perdiste el propósito en un mundo muerto gracias al hombre, tu mente no da para más, todos los momentos felices y tristes ahora son recuerdos de una vida pasada, ahora estás condenado a vivir en un mundo muerto. Tienes una vida miserable, no conociste el amor, estás solo, no tienes familia, vives esclavo de tu trabajo. Colapsado debido a tu mala salud, comienzas a ver borroso, vas a morir en desolación. Logras diferenciar una silueta en la oscuridad, se acerca y se queda a tu lado, notas que está fumando. El misterioso ente te ofrece un cigarro. SCP-4999 es una entidad humanoide de composición desconocida, visualmente parecida a un varón de mediana edad. Su aspecto físico varía, siendo su traje oscuro la única constante entre manifestaciones. SCP-4999 se manifestará solo en la presencia de una persona solitaria por vez. Todos los sujetos registrados hasta la fecha han estado en fase terminal, gravemente heridos o en su lecho de muerte, con SCP-4999 apareciendo cerca y a la vista del individuo no más de 20 minutos antes de su muerte. Terminas tu turno en el casino a las 3 de la mañana. Por la hora, la vía rápida está vacía y manejas algo deprisa. A lo lejos ves lo que parece ser un hombre desnudo, por lo que reduces la velocidad por si se atraviesa. Cuando te acercas, te das cuenta que es como un enorme perro sin pelo. Aceleras de golpe, y la criatura al verte salta al canal junto a la carretera. Contexto. Hace unos 3 años, no recuerdo la fecha exacta, yo solía trabajar en un casino, donde mi horario generalmente era salir a las 3 am. Yo vivía en una zona, un poco alejada del casino, pero tomando la vía rápida llegaba en unos 20 minutos.
Nunca tuve problema alguno en la vía rápida incluso hoy en día. Sin embargo, esa noche, la carretera estaba totalmente sola y yo manejaba a unos 110 kilómetros por hora. La vía rápida de Tijuana tiene un canal en medio, donde corren las aguas negras y en cierto punto tiene mucha vegetación y árboles. Cuando me acercaba a esa zona, noté lo que parecía un hombre desnudo al costado de la carretera. Inmediatamente creí que era un vagabundo. Estás con tu amigo en la calle platicando cosas de la vida. Escuchan pasos por detrás de ustedes, pero no le dan importancia. Siguen escuchando los pasos, así que deciden acelerar el ritmo. Miran atrás y ven a una persona con un machete, deciden correr más rápido. El tipo con el machete se detiene y saca un arma de fuego. Tu amigo trata de correr, pero es alcanzado por una bala y le perfora el pecho de tu amigo. Corres desesperadamente gritando y pidiendo ayuda. Llamas a la policía. Los policías llegan, pero la persona que tanto te perseguía le dice a los policías que solo te quería hablar. Los policías le creen. La persona saca un arma y te dispara. Incidente del 2003. Pasas un rato con tu novia en el parque. Lamentablemente tu novia ha fallecido. Vas a su funeral. Entras en una fuerte depresión. Te diriges a tu computadora. Tu novia ya fallecida te empieza a mandar mensajes. Llamas a tus amigos para contarles, pero ninguno te cree. Pasan los días. Ella vuelve a enviarte mensajes. ¿Qué rayos? Te ha mandado una foto de tú mismo usando la computadora. Es un caso de un man que su novia se le murió y días después del entierro le llegaban mensajes de su novia muerta a Messenger, pero los mensajes eran cosas básicas pero bastante turbias como frío, miedo, cosas así, y después de unos días la novia muerta le manda una foto del chico sentado en el PC, la foto del final, y después de eso el man pone que se irá a esconder al garaje y que seguirá escribiendo en cuanto pueda, pero eso fue lo último que el tipo escribió. Olvidé mencionar que todo el caso se fue recopilando en texto desde Reddit 4chan, no recuerdo bien. Bueno gente, hasta acá los voids. He estado un tanto ocupado y por eso no he subido contenido. Sin embargo, gracias por el gran apoyo que ha tenido el canal últimamente. Poco a poco respondo todos sus comentarios. Si quieren ver la cara atrás de estos videos, mi Instagram está en la descripción. Un saludo a los creadores de los voids. Acá, sus respectivos créditos. Gracias a los miembros del canal y nos vemos en una siguiente ocasión.